Vuelven los What If y tenía que volver con algo que amerite. Y por lo tanto, recuerden esto, por más improbable un escenario, si tiene la más mínima posibilidad, se va a hacer. O sea, algo que no se podría o sería imposible. No. O sea, por ejemplo, que reviva a alguien. No, eso no tiene sentido porque es imposible. Sin embargo, en este caso nos atañe qué pasaría si la demanda de dólares se desplomara. Y aquellos más avispados saben de que es una de las primeras preguntas que hice cuando entré a la facultad. Y es algo que me gustaría que analicemos porque hay muchas cosas que Trump nos permite con esto. Pero como siempre, hola, soy Rodolfo, espero que tengan un excelente día. Lo primero es los aranceles. Vamos a empezar desde ahí, ese va a ser nuestro punto de partida. Cuando en marzo vino y dijo, bueno, aranceles a las importaciones, lo cual fue muy duro el golpe y ya se veía venir un aumento de la inflación, dado el aumento de traer cosas de afuera. Igual ya vamos a ver las gráficas, pero esto es en síntesis. Sin embargo, esto no se hizo de esperar por China, Canadá y otros países en los que dijeron, así, bueno, aranceles a las importaciones de Estados Unidos. O sea, lo que Estados Unidos exportara a esos países iba a tener un impuesto extra. Y fue como, bueno, vos nos cobras a nosotros por exportar a tu país, nosotros te cobramos si querés exportar a nuestros países. Lo cual iba a llevar inevitablemente también a un problema en la productividad. Lo cual ya se está viendo. Por eso este tema lo quería esperar un poco porque habían cosas que quería ver cómo se desenvolvían. Ok, esto de la guerra arancelaria no tiene pinta de que vaya a parar en el corto plazo y no sirve exclusivamente para el What If. ¿Por qué? Porque si esto se agudiza, eventualmente Estados Unidos va a perder muchísima de la competitividad que tiene. Y sí, cuando veamos los gráficos vamos a poder ver que la balanza comercial de Estados Unidos no es del todo sana, al igual que el déficit fiscal que tienen, lo que quiere decir que sí, de algún lado van a tener que cubrir todo esto y nos va a llevar por un paseo por la emisión monetaria. Pero ir directamente a emisión monetaria sería obviar un detalle importante. Y son, primero, las reglas de la guerra. Segundo, el conflicto bélico Irán-Israel, lo que nos lleva a Estados Unidos metiéndose y bombardear. Sí, ¿recuerdan esto? Bueno, recordemos que cuando hay una guerra, y podemos hacer el paralelismo con Rusia y Ucrania, se ponen sanciones económicas. Generalmente, en este caso hipotético, no se dieron en la vida real, pero para la hipótesis vamos a pensar de que, bueno, siguieron presionando, llegado a un punto que dijeron, bueno, a ver, empecemos a sancionar, y esto más que nada va a ser por China y Rusia, que cualquier excusa sería buena para atacar al tío Sam. Entonces, iría por ese lado. Rusia, China y sus aliados buscando algún tipo de daño colateral hacia Estados Unidos por meterse donde no lo llamaron. Entonces, esto sí ya nos da pie a lo siguiente, y es, ¿cómo podrían hacer para darle un buen cachetazo y hacer que la demanda global de dólares caiga? Sí, en este caso tendríamos que ir, por ejemplo, a nuestra amada Argentina, donde el swap entraría en rigor. Pongámoslo así, no como que el swap sería para todo el mundo, sino que nos da un antecedente. China y Argentina, a través del swap, obvían la utilización de dólares para comerciar. No en todo, pero sí en muchas cosas. Lo que podría ser que China diga, bueno, ampliemos el swap. Listo, no querés, no comerciás con China. Y recordemos que China es uno de los mercados globales más grandes de todos. Y todo el mundo quiere entrar y morder del mercado chino. Lo que nos pondría en una situación muy incómoda y tener que agachar la cabeza y decir, está bien. Lo que nos llevaría inevitablemente a pensar en el BRIC. Lo cual son más países que harían algo similar tratando de obviar al dólar. Esto, recordemos, sería como castigar a Estados Unidos. Pero no es lo único. Rusia e India también lo hacen. Así que, y acá es donde entra lo interesante. Porque hay más de 90 países que ya mucho el dólar no utilizan para sus transacciones. Entre ellos, sin embargo, sí para otros lugares. Entonces, bajo una medida de este tipo, podría ampliarse y hacer que la demanda que se utiliza de dólares se desplome a nivel global. Y acá entraría el peor cachetazo que recibiría Estados Unidos. Podemos ver acá la gráfica de déficit y deuda pública. Podemos ver que muy bien, no, pero podemos ver que hasta el 2023 el déficit era moneda corriente y sigue siéndolo. Y podemos incluir a esto la balanza comercial, en lo cual podemos ver que también tiene déficit. Podemos ver que las exportaciones son muy inferiores a las importaciones. Ahora, pero si tienen déficit,
tanto fiscal como en la balanza comercial, ¿cómo carajo hacen para financiarse? Bueno, una parte es a base de emisión, que lo hace la Reserva Federal, y la otra parte viene por parte de los bonos del Tesoro, lo que nos lleva a nuestro escenario ficticio, porque si nadie quiere ya los bonos, por ejemplo, China vendió parte de los bonos que tenía de Estados Unidos, va a llevar a que eso tenga que financiarse de alguna forma, tanto el déficit de la balanza comercial como el déficit, sí, fiscal. Y como los bonos no te van a permitir financiarte, emisión monetaria. Por eso les dije que quería esperar un poco más para que toquemos ya la emisión monetaria, porque si no, dicen, no, emitir porque emitir, no. Ese sería el motivo de la emisión. Simplemente que los bonos ya no se querrían porque no se le tendría confianza a Estados Unidos dado de que el valor de su moneda se desplomó. Y de esta forma, ya tenemos un primer impacto inflacionario, que es no solamente por los aranceles, sino por las restricciones económicas, y a esto habría que sumarle la inflación que va a generar la emisión. Vamos a ello. Y para ver cómo sería el accionar de esto, hay dos escenarios históricos que lo reflejarían bastante bien cómo sería. Uno es 1777 hasta 1781, durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y el otro durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos hicieron exactamente lo mismo. Emisión monetaria y control de precios. Sin embargo, y uno puede decir, bueno, pues si es lo mismo, ya está. No, hay un detalle. Ambos periodos tienen sus ciertas diferencias. Vamos a empezar por 1777 a 1781, lo cual empieza en realidad en 1775, ya que ahí se permite la impresión de papel moneda y los controles de precio. Consecuencia, 1777 en adelante, la inflación fue desbordante, llegando a casi 5000% interanual. Ahora, el detalle en todo esto es que la gente, con los controles de precios, prefería venderle a los británicos que a su propio ejército, lo que llevó a que Washington casi pierda su ejército en Valley Forge por el hambre. Simple y conciso. Así que estuvieron a esto y gracias a una medida económica mal tomada de no ser libres y seguir siendo colonia. Vean la importancia de la economía. Y esto se dio por el mismo efecto de los controles de precios, mercados negros, inflación reprimida y al mismo tiempo desabastecimiento. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, aunque se implementaron ambas cosas, tanto la emisión como los controles de precios, ya entra en juego un detalle fundamental. Y es que el estadounidense suele ser bastante más patriota y bastante más molesto en ese aspecto, en el cual prefiere cagarse de hambre con tal de decir por Estados Unidos. Ok, esto llevó a que si bien es cierto que existieran mercados negros y que existiera desabastecimiento, fuera muy inferior a lo que realmente se esperaba a base de la teoría económica. ¿Por qué? Porque la gente, además, tenían cupos y eso limitó el desabastecimiento y eso acomodó. Eso no quita de que hubo desabastecimiento, que hubo mercados negros y que hubo muchísima inflación. Y dado el nacionalismo que impulsa Trump, pasaría lo mismo que pasó durante el kirchnerismo en Argentina. Ese proteccionismo generando oligopolios, monopolios donde no tiene que existir, llevando a que el precio suba desmedidamente en los productos nacionales estadounidenses, al mismo tiempo que las importaciones se van a ver muy restringidas y muy golpeadas, llevando a que eso también impacte en precio, sumado a los controles de precio que va a generar desabastecimiento y mercados negros generando una inflación reprimida, sumádole a la emisión monetaria, que todo esto va a impactar en precios, y recordemos los rezagos de la economía de 18 a 24 meses, lo que quiere decir que la hiper sí sería inevitable, pero no de un día para el otro. Estamos hablando de 2 a 3 años, empezar el gran problema en adelante, o sea, de 2 a 5 años, y en el corto plazo una inflación que vaya creciendo a niveles de pasar de un 1 y tanto a pasar a 2, que es lo que tienen hoy, a pasar a cerca de 10% cuando ya empiece el impacto más fuerte y que sea realmente imparable la inflación y Estados Unidos deje de ser la potencia económica que es hoy. Y sé que dejé algunas cosas afuera, sin embargo son cosas que hubieran complementado lo principal, que es lo que hemos visto. Ahora, ese es el motivo por el cual los había dejado de hacer los What If, ya que tenía que dejar muchas cosas afuera, y si dejo el video como tiene que ser, con todas las cositas que hubieran sumado un puchito a lo principal, que nosotros vemos lo principal, hubiera sido un video de por lo menos media hora, y ese es el motivo por el cual lo había dejado de hacer. Pero bueno, si te gustó no olvides suscribirte, dejar tu comentario, y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.